¿Cómo están, jóvenes? Les saludo después de varias semanas sin escuchar mi voz, me imagino. Muchos estarán descansando. Espero que todos se encuentren bien de salud, lo mismo que sus familias, a cuidarse, seguir las indicaciones que da la autoridad. En este periodo la salud es impagable, sobre todo cuando estamos enfrente de una pandemia como la que nos está afectando y realmente es mucho el riesgo que estamos corriendo, no solamente ustedes, sino que especialmente su familia, si hay abuelitas, abuelitos, gente adulta mayor, ustedes tienen que ser responsables y por supuesto cuidarlos a ellos y también cuidarse ustedes. En las guías anteriores habíamos estado viendo la justicia y los derechos humanos. La guía que se va a subir en estos días habla precisamente de qué son los derechos humanos y se hace un trabajo de cómo se defiende el tema de los derechos humanos. Eh, la protección. En la guía aparece justamente, se habla de la Declaración de los Derechos Humanos, cuando se hizo, qué es lo que se perseguía justamente con ella. Hay algunas actividades entre medio que ustedes tienen que resolver, algunos documentos que apuntan directamente a lo que es los derechos humanos y en este momento calza muy bien precisamente uno de estos documentos que ahora son los derechos humanos de los adultos mayores, de las personas mayores. Eh, También los derechos humanos de los pueblos originarios y, por supuesto, responder eso lo mejor que puedan, siguiendo un poquito el esquema que ya se les ha dicho. Ustedes pueden consultar con su internet y ver precisamente esta información, ¿ya? Las principales características que tienen los derechos humanos eh, y cómo el papel que juegan las mujeres cuando esto se va a publicar la Declaración Universal de los Derechos Humanos a fines de los años 40, diciembre de 1948 para ser más puntual, y por supuesto qué papel juegan algunas mujeres precisamente en la elaboración de este documento, ¿ya? Pero antes de esto, de meternos en la guía, como ya recién les estaba explicando, que era la presentación del trabajo que ustedes tienen que desarrollar, un poquito de historia. ¿Qué son los derechos humanos? Eso es muy importante. Una pequeña introducción a lo que son los derechos humanos. Eh, Iniciamos con esta pregunta. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Ya? Realmente yo creo que la mayoría sabe que los derechos humanos justamente son las garantías que tenemos todos, ¿ya? Que nos permite a todos desarrollarnos como seres eh, en nuestra inteligencia, talento y espiritualidad, ¿ya? Esta declaración, como yo les dije, fue enunciada a fines de los 40, diciembre de 1948, y establece claramente ahí, y ustedes lo tienen en negrilla, los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que tienen derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad de su persona, a la libertad de expresión, a no ser esclavizados, a un juicio justo y a la igualdad ante la ley. Fíjense ustedes, bueno, ustedes ven siempre informaciones y hoy día los medios de comunicación a la cual todos estamos con la posibilidad de acceder a ellos, nos permiten ver que esta declaración no se cumple a cabalidad. Hay países en donde hay una serie de restricciones precisamente ante esta situación, ¿ya? Una restricción que va realmente más allá de que del respeto a los derechos humanos. Hay países donde no hay libertad de expresión, la seguridad de las personas, por supuesto, no está garantizada, el derecho a la vida tampoco, juicio justo para nada y la igualdad ante la ley, en muchos países eso de la igualdad ante la ley brilla por su ausencia, ¿ya? Y eso ustedes lo pueden ver accediendo a los medios de comunicación que hay de diferente tipo, pero hay que tener mucho cuidado cuando uno accede a estos medios de comunicación porque muchas veces tal o cual opinión pueden tener una intencionalidad. Por eso que siempre para poder formarse una idea hay que leer varios medios de comunicación y por supuesto tratar de
comparar lo que dicen frente a una situación en particular, ¿ya? El hecho de la libertad de circulación, la libertad de contraer matrimonio, de fundar una familia, así como un trabajo y un salario igualitario. Ahora, cuando uno habla de un salario igualitario, pues, precisamente frente a lo que uno está haciendo, ¿ya? Eh, de alguna manera, eh, esto se supone que es algo que hoy día eh, la gente trata de que se cumpla, a pesar de que el derecho internacional no vincula, no es obligatorio lo de los derechos humanos, pero igual en estos últimos años está haciéndose como algo que es imprescindible que se cumpla, ¿ya? Hay países sencillamente en donde esto no se cumple y no hay sanción. Porque aquí en América Latina tenemos algunos casos puntuales en donde el tema de los derechos humanos no es tema para ellos, es decir, no es una cosa que les preocupe mayormente, ¿ya? Ejemplos existen. Los principios de los derechos humanos son cuatro, los vamos a ver inmediatamente. Algo que es inalienable, es decir, que nace con la persona, que es independiente e indivisible, ¿ya? Igualdad, iguales y no discriminatorios, y derechos y obligaciones, ¿ya? Esos son los principios, son los principios de los derechos humanos. Universales, inalienables, independientes, indivisibles, iguales y no discriminatorios, derechos y obligaciones. Todo se supone que son lo que las personas tienen. Se supone que esto lo tienen que respetar todos los países, se supone. Pero como dice un dicho, del dicho al hecho, el trecho, por supuesto que muchas veces no está dado. Los derechos humanos, uno para su existencia tiene que remontarse ya varios siglos atrás, unos 2500 años aproximadamente, en la época de los persas. Ahí encontramos los primeros antecedentes. Ahí tienen ustedes una imagen del primer documento que nos habla de derecho humano. Es un documento que está escrito sobre un grabado en barro cocido y que de alguna manera habla sobre la libertad de los esclavos en Babilonia, ¿ya? Es una cosa bien simple. Se declaró que todas las personas tienen el derecho a escoger su propia religión y estableció la igualdad racial. Fíjense ustedes que esto corresponde al año 539 a.C. Aproximadamente coincide con la esclavitud o el periodo en que los judíos estuvieron esclavos en Babilonia. Hay una coincidencia en las fechas, más o menos en ese periodo. Después hay un segundo documento histórico que data de el siglo ya XIII en Inglaterra, año 1215, la famosa Carta Magna. Es un documento que apunta justamente sobre los derechos que tienen las personas, ciertos señores, por supuesto, para heredar. Se regularon los impuestos y, por supuesto, se castigaba el soborno y la mala conducta de los funcionarios. Esta Carta Magna hasta el día de hoy está vigente en Gran Bretaña. Es uno de los pocos documentos escritos que tienen los ingleses. Inglaterra tiene un derecho consuetudinario, un derecho por costumbre. Ellos no tienen constitución. Son el único país que hay en el mundo que no posee una constitución. Todos los demás países poseen una, sea democrática o sea autoritaria o dictatorial, pero tienen. ¿Ya? El Reino Unido no. La tradición y las costumbres ha hecho que haya formado su derecho. Ahora, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo empezó todo en el caso ya más cercano en el tiempo a nosotros? Nos vamos al siglo XVIII, el caso de los Estados Unidos. Ahí tenemos la Declaración de Independencia. ¿Ya? Esta Declaración de Independencia, redactada por Thomas Jefferson, de alguna manera habla justamente sobre la importancia de los ciudadanos, ¿ya? Del derecho de las personas, el derecho a la revolución, si las personas no son respetadas, y estas ideas van a ser aceptadas por todos los estadounidenses en la época, ¿ya? De alguna manera, esto es de alguna forma esta declaración se basaron en las ideas que habían en
filósofos ilustrados que hay en la Europa del siglo XVIII. En estos filósofos, Montesquieu, Montesquieu, Rousseau y Voltaire, de alguna manera, van a ver que sus ideas, bueno, algunos ya habían fallecido, pero ven que esas ideas, estos filósofos o los seguidores de ellos, van a ser plasmados en un documento. Estas ideas van a ser primero elaboradas en esta declaración en Estados Unidos y después, cuando se produce la Revolución Francesa, en donde se habla de las declaraciones del hombre y del ciudadano, van a ser tomadas también como parte justamente de este ideario que tienen los revolucionarios franceses a fines del siglo XVIII. Esto ocurre 13 años después, 14 años después de la Declaración de Independencia. Estamos hablando de 1789, 1790, 91 aproximadamente, lo que fue el periodo en que estaba la Revolución Francesa. ¿Ya? Antes había sido la Independencia y la Revolución Americana. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que como les decía recién, ocurre 13 años después, 1789. Y ahí estas ideas que se habían dado 13 años antes en Estados Unidos, en Francia también. ¿Ya? Ahí está la Asamblea Nacional Constituyente que adoptó los derechos del hombre y del ciudadano y por supuesto habla de la libertad de propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. ¿Ya? De alguna manera se habla que de alguna forma la equidad de derechos y se prohíbe cualquier acción que sea dañina para la sociedad. Ellos dicen, y es una frase que hasta el día de hoy se mantiene, los hombres nacen y permanecen libres iguales en derecho. Nos pasamos ya al siglo XX y en el siglo XX nos encontramos al término de la Segunda Guerra Mundial, 1945. Y ahí encontramos que el mundo, una vez terminada esta conflagración que causó millones de muertos en Europa principalmente, también en otras partes del mundo como fue en África y Asia, donde también hubo una mortandad enorme de población civil principalmente y por supuesto de soldados, se va a crear una organización que de alguna manera trata de evitar que nuevamente el mundo se vea enfrentado a un conflicto como el que recién estaba terminando, que va a ser las Naciones Unidas. En ella los delegados de 50 naciones, entre esos estaba nuestro país, van a dar origen a esta Organización de Naciones Unidas basándose en lo que había existido antes, que era la Sociedad de Naciones, que se había creado justamente una vez terminada la Gran Guerra Europea o la llamada también Primera Guerra Mundial. Esta Organización de Naciones Unidas encarga a una comisión que elabore justamente un documento en donde se vea reflejado el tema del respeto a los derechos de las personas por la gran masacre que se había dado principalmente en campos de prisioneros en Europa y en Asia a manos de los países que en ese momento estaban que perdieron la guerra, como fue el caso de Alemania y el caso de Japón. Se encarga justamente a una comisión que va a estar encabezada por la que en ese momento era la viuda del expresidente Franklin Delano Roosevelt, que había, él en su mandato había inicio al conflicto y que fallece casi terminando la guerra. Él muere en 1945 víctima de cáncer y su señora, honrándolo a él y por supuesto a ella, porque era una mujer muy, muy hábil, muy inteligente, la nombran presidenta de esta comisión y ella se encarga junto a otras personalidades y otras mujeres de empezar a redactar y escuchando por supuesto las opiniones de una nueva declaración de los derechos humanos como se le denomina. ¿Ya? Eleanor Parker, viuda de Roosevelt, es justamente la que encabeza esta declaración que va a ser promulgada el 10 de diciembre de 1948 en la ciudad de París. Como ustedes pueden darse cuenta, este documento está
transcrito, traducido a más de 430 idiomas, ¿ya? ¿Qué nos dice en grandes rasgos esta declaración? ¿Ya? Los derechos de igualdad, libertad, la no discriminación y fraternidad de los hombres, derechos de carácter personal, como ser prohibición de la esclavitud, de las torturas, el derecho de propiedad individual y colectiva, el derecho a salir del país, luego a regresar, el derecho a la libertad de pensamiento, de religión, de conciencia, de opinión y también la expresión y el derecho a la educación, libertad y las condiciones con las cuales se ejercen los derechos ya mencionados. Eh, Como yo les decía hace un momento atrás, esto por supuesto no todo es respetado en los países a nivel mundial. No hablemos solamente de América Latina, sino que también a nivel de muchos países del mundo. ¿Mm? Esta ley internacional de los derechos humanos, de alguna manera, va a ser algo común para todas las naciones. Eh, Ahí tienen ustedes una imagen de la señora Eleanor Roosevelt, a quien por supuesto se le debe gran parte del trabajo que significó esta Carta Magna por los derechos derechos de las personas. Eh, y a partir justamente del año 48 en adelante, en forma lenta, porque esto es una cosa que ha sido un proceso muy lento, se ha ido dando precisamente una mayor importancia a medida que el tiempo va transcurriendo a lo que son el respeto a los derechos humanos por las violaciones que se dan precisamente. Y ahí tienen ustedes algunas imágenes, ¿ya? El tema de la pobreza en algunos continentes, ¿ya? La libertad de expresión en muchas partes, el que uno opine diferente a la autoridad puede significar prisión. El abuso a los niños también es un derecho en el cual no se están respetando a estos infantes y eso en muchos países existe, muchos, algunos más que en otros. El tema de la violencia de la mujer, los famosos femicidios que realmente son feminicidios realmente que causan una situación violenta. Hay países como el caso de México, por ejemplo, en donde el tema del feminicidio es realmente es terrible. También está que la persona, si está exigiendo algo o está solicitando algo, que no sean reprimidas precisamente por esta situación. Hoy en día esto es un tema que está pendiente. Igual existen países en donde se tortura, donde existen juicios que son injustos, donde el tema de la libertad de expresión eh, existe y está dado. Hay un caso puntual que está en este momento en juicio que ocurrió en Turquía hace ya un año atrás aproximadamente, en donde un periodista de origen saudí fue asesinado nada menos que en el consulado o en la embajada de su país. Él estaba en territorio turco, fue a pedir unos papeles porque se pensaba casar y Khashoggi es el nombre de apellido de este periodista. Él había en sus columnas de opinión en países como Francia, donde él publicaba, había opinado de un príncipe saudí que lo criticaba abiertamente y eso va a despertar las molestias de la casa reinante en ese país, del Golfo Arábico, y sencillamente cuando él fue a solicitar un documento dieron orden de matarlo. El hombre fue asesinado y por supuesto durante mucho tiempo las autoridades de la embajada y del mismo país en Arabia Saudita se hicieron los lesos y hasta que al final la presión internacional y del mismo gobierno turco, porque fue cometido el asesinato en Turquía, a pesar de que fue dentro de la embajada, pero en Turquía al final tuvieron que decir que efectivamente él había sido asesinado y que los culpables iban a ser enjuiciados, de lo cual por supuesto estos juicios medios truchos difícilmente vayan a efectuarse. El tema de vivir con libertad también es importante, ¿ya? Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal. Eso es un tema que, por supuesto, no siempre se da. Y ahí ustedes tienen ejemplos, el caso de Afganistán, el caso de Brasil, en Argentina, Bolivia,
En el caso en Venezuela, en Nicaragua, hace unos menos de un año atrás, las protestas que buscaban mayor libertad significó la muerte de una gran cantidad de personas. En Cuba ni hablar, Cuba no hay libertad de expresión. Si alguien es sorprendido hablando contra el gobierno, si es extranjero, tiene la suerte que lo pueden echar inmediatamente, pero si es cubano, lo puede pasar muy, muy, muy mal. Eh, Ninguna persona puede ser torturado, y esto, por supuesto, en muchos países se da. El caso de Estados Unidos eh, es un ejemplo. Por más que aparezca como el paladín de la justicia, ustedes tienen una imagen de Guantánamo, que es una prisión que está en la isla de Cuba, pero que está bajo el dominio de esa parte de Estados Unidos. Se ve una gran cantidad de personas que son terroristas de alta peligrosidad y que están ahí encerrados, ¿ya? Eh, Esto de alguna forma hace ver y presenta que este país no es una blanca paloma como a veces quieren ellos aparecerse. Nadie será sometido a torturas o tratamientos crueles, inhumanos o degradantes. Ahora, esto de Estados Unidos no es solamente ahí, sino también en muchos otros países. China es un ejemplo también patente de esto, y como son potencias, son matones, ellos hacen lo que estimen conveniente. Es decir, aquí aparece una crítica hacia Estados Unidos, pero hay que hablar de China, hay que hablar de Rusia, hay que hablar incluso de países que son de Europa Occidental, como el caso de Francia, como el caso de Inglaterra, en donde también el tema de la tortura se da. Por supuesto que ahí tienen la particularidad de denunciar y las personas son sancionadas, pero en otros países sencillamente se hacen los lesos. La libertad de pensamiento, algo muy importante. Ya toda persona tiene derecho a pensar y, por supuesto, si tiene alguna religión o no quiere tener una religión, hay libertad para eso. ¿Ya? Ahí en China, por ejemplo, hay prohibición en la parte religiosa. Los que profesan alguna religión en China lo pasan bastante mal. ¿Ya? Los cristianos, las religiones musulmanas son perseguidas. ¿Ya? El derecho internacional humanitario, ¿ya? Es la agrupación de las distintas normas, en su mayoría reflejadas en los convenios de Ginebra, ¿ya? Que a partir de 1949 se han firmado. El derecho humanitario, por ejemplo, que los prisioneros de guerra no pueden ser torturados, que los prisioneros de guerra tienen que estar en una situación, por supuesto, de comodidad, si están heridos, ser llevados a hospitales, por ejemplo. ¿Ya? No atacar los lugares donde existe Cruz Roja, no atacar lugares donde hay hospitales o lugares en donde existe población civil, especialmente personas adultas, mujeres o niños. ¿Ya? Hay convenciones que se han firmado para, de alguna manera, tratar de que la gente respete. Ustedes tienen la de la Haya, la Convención sobre Armas Bacteriológicas, Convención de Armas Convencionales, sus 5 protocolos, Convención sobre Armas Químicas, el Tratado de Ottawa del 97 sobre las minas antipersonales. En el caso de Chile, por ejemplo, en el norte de Arica hacia Perú, en la frontera, hay una franja en donde hay una cantidad enorme de minas que fueron instaladas cuando Chile estuvo en un conflicto por allá en 1977 con Perú. Estuvo a punto de de estallar una guerra entre estos dos países. Chile, como una manera de poder defenderse, instaló una cantidad pero enorme de minas antipersonas en la frontera con Perú, con Bolivia y con Argentina. ¿Ya? Y a raíz que nuestro país firmó ese tratado de Ottawa del año 97, hay una comisión justamente en límites y fronteras, que es un área de la Cancillería de Chile, en donde ellos están procediendo a sacar las minas, ya están desenterrándolas. El problema está que en esas partes se han producido en el tiempo inundaciones y las minas se han corrido, y eso a veces ha provocado accidentes en donde gente que pasa en forma clandestina, no por las aduanas como corresponde, sino que en forma ilegal han pisado una mina y hasta ahí nomás quedan, ¿ya? O quedan lisiados para el resto de sus vidas. ¿Ya? La igualdad ante la ley, y el artículo 7 habla de todos son iguales ante la ley, sin embargo, hasta por ahí nomás. ¿Ya? Ustedes bien saben, y ejemplos muchos para ello. ¿Ya? Los derechos humanos en el mundo, en diferentes partes, no se está respetando.
Y en el siguiente cuadro ustedes lo pueden ver, el caso de Siria, Rusia, Estados Unidos, Argentina, Brasil, México, Colombia, Venezuela, son ejemplos, ¿ya? En donde estos derechos no están siendo respetados para nada. Y para terminar, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen como base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables. Esto está en el encabezado de la Declaración de los Derechos Humanos. Bien, chiquillos, la guía ustedes que van a desarrollar apunta justamente a esto. Hay documentos que tienen que buscar en internet, algunas definiciones. Cualquier consulta, como lo han estado haciendo, a través de mi correo, me la hacen y yo lo más rápido que pueda les voy a responder y darles algunas indicaciones. Que tengan una buena semana, cuídense mucho y cualquier cosa ya saben dónde encontrarme. Que estén bien.